Que Dios les bendiga. Entonces, en esta tarde quisiera decirle muchas cosas más, pero voy a tratar de irme pausando para llegar a esto, a la oración. Amén. Ahí más o menos me quedé. Vamos a tratar de comenzar estos cultos que van a ser los jueves o transmisiones los días jueves, siempre orando. Así que yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Hoy mismo el Espíritu Santo me ministraba. Una persona me llamó muy acongojada al parecer y me dijo: pastor, necesito urgente ir a su casa para que usted ore por mí y ore por mi hijo. Hermano, y nunca me había atrevido a decirle a las personas que ellos también deben de orar, que ellos también tienen que tener una relación personal, porque mucha gente se apega, hermano, amados hermanos, y lo sobrellevamos a través de nuestras oraciones. Yo hoy tuve que decirle a esa persona: hijita, mire, lamentablemente yo ahora estoy trabajando, estoy casi todo el día fuera de casa, entonces usted no me va a encontrar en mi casa en el día como antes. Entonces la única opción que yo le doy es que usted me envíe sus nombres, los nombres de su hijito, y acá en el trabajo, rato libre que tenga, si es que puedo y si lo tengo, voy a orar por usted. De lo contrario, más tarde cuando esté en mi casa trataré de orar por su vida. Con mucha tristeza se lo dije, hermano, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí nuevamente, me confirmaba el Señor que debemos de orar, debemos de enseñarle a la gente a orar para que tenga una relación con Dios, y debemos inspirar, porque usted escucha a alguien orar y no es inspirado a orar. Usted escucha a alguien predicar y, por ejemplo, usted inmediatamente se inspira y quiere también predicar. No así en las oraciones. Pueden pasar también ambas cosas. Usted escucha a alguien orar y uno dice: wow, qué hermoso ora esta persona. Me gustaría orar como él o aprender a orar como él. Inspirar, dije. Yo espero, hermano, hallar gracia delante de Dios y también delante de ustedes, lo que es la enseñanza de la palabra y también en la oración. Así que con mucho temor y temblor, en este día yo quiero orar. Amén. Y quiero invitarle a usted a que trate usted de orar. Si usted no es creyente, mire lo que le voy a decir. Repita mi oración. Amén. No soy un hombre sabio ni muy entendido, pero hay algo que seguramente Dios ha puesto en mi vida y por eso hoy me atrevo a estar acá. Amén. Cierre sus ojos. Si usted está afligido, como esa persona que me habló, necesito urgente que ore por mí, pastor, y por mi hijo. Yo quiero que usted aprenda a orar. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y ahí donde está, en su hogar, en su trabajo, en su vehículo, donde usted dedique un tiempo a orar? Mire, número 1, cierre sus ojos, incline su cerviz, si puede ponerse de rodillas, póngase de rodillas, abra su corazón y las palabras que vengan a su mente, a su corazón, esas dígaselas al Señor. Si usted está bloqueado, no viene ninguna palabra, repita la oración que voy a hacer. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Señor, mas líbranos de todo mal, porque tuyo, Dios, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara, Dios, y tu cayado, de seguro me infundirán aliento. Aderezarás mesa, Señor, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungirás mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien, mi Dios,
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en esta tarde. Quiero disponer mi corazón delante de ti para ser usado, Señor, conforme a lo que tu Espíritu Santo, a lo que usted necesite hablar a esta humanidad. Usted ha puesto en mi corazón, Señor, el interés de comenzar a enseñar en cuanto a tu palabra. Hoy yo me dispongo, de acuerdo a lo que usted ya ha puesto en mi corazón, y especialmente de acuerdo a la sana enseñanza, a las sanas palabras, Señor, que encontramos en la Biblia. Quiero enseñar, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame la humildad, Señor, para hablar con denuedo, pero también para hablar, Señor, con autoridad, y también, Señor, poder enseñar con humildad. La enseñanza la cual no es mía, la enseñanza de tu palabra. Abre el corazón de hombres sabios que me van a oír y dales la humildad para que aprendan a escuchar. Dame la mansedumbre, Señor, y la sabiduría, Dios, también para enseñar de la mejor manera, si es básicamente para llegar a aquellos que básicamente entienden, que básicamente, Señor, logran entender. Ayúdame a través de tu Espíritu entonces, para llegar al sabio, al entendido y también a aquel que es torpe para aprender, Señor. Dame la gracia, te lo pido y te lo ruego, por los méritos de Jesucristo el Señor. Aprovecho, Dios, de presentar la vida de cada una de estas personas que hoy me están escuchando. Aprovecho de presentar las peticiones de oración que hoy me hacían, especialmente aquella mujer que me pedía orar por ella y por su hijito. Te ruego que les respondas conforme al deseo de su corazón y conforme a tu voluntad, Señor. Y todos aquellos que me van a escribir, que ore por ellos. Ya presento sus oraciones y también te pido que les respondas conforme a la petición de su corazón y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Coloca esta transmisión delante de ti y todas las transmisiones que vamos a hacer pensando en enseñar tu palabra. En Cristo Jesús oro, para la gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, hermano, como le mencioné. Quizás no pongamos alabanza de acuerdo al tiempo que llevemos. Vamos a ver si colocamos alguna alabanza. De lo contrario, vamos a ir avanzando con esta transmisión. Amén. Que el Señor les bendiga. Desde ya le invitamos a conectarse. Voy a pedir a Ezequielito. Ezequielito, ¿me puede ahí, hijito, por favor, abrirme la página, en este caso de Facebook? Pero con esa, que estoy con la mía. Amén, hermanos. Bien, vamos a continuar entonces, como le explicaba. Hoy voy a tratar de explicarle varias cosas y gloria al Señor. Amén. Para ir, hermano, explicándole algunas cosas, gracias, hijito, para ir explicándole algunas cosas, y a la misma vez va a llegar un momento que vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Desde ya saludamos a todos los que están conectados, por lo menos acá me aparecen 12 personas. Les voy a pedirle un favor, les voy a pedir, como vamos a enseñar la palabra, les voy a pedir que más que nunca, hermano, compartan estas transmisiones. Amén. Ese es el único favor que les voy a pedir. No les voy a pedir ni oro ni plata. No. Voy a pedirle que por favor compartan estas transmisiones para ver si juntos alcanzamos a llegar al corazón, especialmente de alguien que no conozca al Señor, de alguien que quizás aborrece la Biblia,
porque le fueron un mal ejemplo, porque le enseñaron mal, porque le hablaron mal de Dios y de la palabra. Y yo espero que Dios me dé una gracia especial para aún hacer, hermano, volver el corazón de aquella persona que odia a Dios, que odia la Biblia, que no la entiende, para que la entienda y para que crea en Dios y para que crea en la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana, en esta tarde, perdón, a cada uno de ustedes entonces. Bien, quiero comenzar entonces donde me quedé. Yo les dije que quería hacer énfasis ahí el domingo pasado, creo. Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, donde estuvimos estos días atrás. Y yo les dije, voy a hacer énfasis en dos cosas, obviamente en lo que era la palabra del Señor, que tratamos de explicar que Jesús en este caso buscó en algún momento y confrontó a la gente, a que la gente no viniera a Él, amados hermanos, por los milagros o por las señales o por la multiplicación, de hecho, de los panes y de los peces, sino que viniera a Jesús, amados hermanos, porque Él era el pan vivo que descendió del cielo para dar vida a este mundo. Que no vinieran a Él, amados hermanos, por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús tuvo que confrontar a toda la gente, hermano, en algún momento, y decirles con claridad que dejaran de seguirlo, insisto, por las señales o por la multiplicación de panes y de peces, que eso tiene que ver con lo terrenal, con la comida terrenal, valga la redundancia. Amén. Sino que más bien vinieran a Él porque Él podía darles vida eterna. Entonces llegamos allá al capítulo 6, donde está la multiplicación precisamente de los panes, de los 5.000 en este caso, la alimentación de los 5.000. Y en el capítulo 6, en el verso 63, desde ahí en adelante yo voy a volver a leer, porque este subtítulo que aparece entre el verso 59 y el verso 60 dice: palabras de vida eterna. Y voy a ir haciendo harto de énfasis en esto, en que las palabras del Señor son vida eterna. Más adelante vamos a leer algún verso seguramente de acuerdo a lo que ya estoy mencionando. Pero dice así, el verso 60 dice: al oír toda la palabra, la enseñanza de Jesús, la gente, dice así, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Dice, ¿quién la puede oír? Note bien, verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué cosa le ofendía? La palabra, la enseñanza, el llamado de atención que Jesús les hizo. Ya no me busquen por las señales ni por la multiplicación de panes y de peces. Vengan a mí, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo a dar vida a este mundo. Amén. En referencia a eso, estamos leyendo estos dos versos ya. Verso 62 dice: pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si esa gente hubiera visto a Jesús en ese momento subir, volver a Dios, se hubieran escandalizado mucho más, porque todavía había muchas cosas que ellos no entendían y que Jesús precisamente tenía que enseñárselas para que así las entendieran. Verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida. Y este es el verso que yo voy a usar hoy, amados hermanos, para enfocarlo en la importancia. Quiero, de hecho, poner un título a esto:
en la importancia, amados hermanos, que el mundo oiga la palabra del Señor. En estos días, escúcheme bien, necesitamos más que nunca, amados hermanos, que la gente oiga la palabra del Señor. Pero ¿qué estamos entendiendo acá en estos ya 3 versos que hemos leído, o 4 versos casi? Las palabras del Señor a veces son duras. Más adelante voy a explicar eso. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué quise comenzar acá? Porque precisamente acá este pasaje habla y hace mención de mucha gente que retrocedió, que se alejó de Jesús. Aún discípulos se alejaron de él al notar que las palabras, que la enseñanza de Jesús era una enseñanza de palabras muy duras. Amén. Aunque la palabra, amados hermanos, también en algún momento, por ejemplo, y vamos a leer ese verso en algún jueves, las palabras del Señor son como miel, dice en algún momento. ¿Me entiende? Acá la Biblia está mencionando que mucha gente se alejó del Señor porque las palabras que Él hablaba, que Él enseñaba, eran muy duras. Amén. Entonces, el verso 63 está diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escúcheme con atención. Aquí el Espíritu Santo todos estos días ministraba mi corazón y me hablaba el Señor que tenía, amados hermanos, que enseñar en cuanto a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que precisamente el mundo en estos días necesita son palabras, amados hermanos, que produzcan vida en la gente. Y mucha gente en estos días, valga la redundancia, hermanos amados, está volviendo al Señor, como mencionaba estos días atrás en la enseñanza anterior o en la programación anterior donde estuve hablando la palabra. Yo hice mención sobre eso. La gente cuando está afligida, la gente cuando tiene hambre, la gente cuando está enferma, ¿qué busca un doctor? ¿Busca un médico o busca a alguien que le dé de comer? Y así aconteció en los días de Jesús. Jesús venía, amados hermanos, sanando a la gente. Luego Jesús comenzó a darle de comer a la gente y además multiplicar panes y peces. Entonces, la gente que estaba enferma, ¿qué hizo? Vino a Jesús. Todos escuchaban que Jesús sanaba. Entonces la gente que estaba enferma comenzó a venir a Jesús. Cuando la gente se enteró que Jesús ahora multiplicaba los panes y los peces aún en el desierto, hermano. ¡Wow! Esto fue sorprendente para la gente. Entonces la gente quiso venir y vino por multitud a Jesús. Entonces Jesús se da cuenta que la gente, insisto, está viniendo porque está enferma y sabe que Él puede sanarlos. Entonces la gente vino a Él y Él los sanó porque venía a sanar. Luego la gente vino porque multiplicó los panes y los peces y el Señor aprovechó este momento aquí de enseñarles lo que ya anteriormente les dije. Entonces, el Señor enseñando, amados hermanos, todas estas cosas, dice así el verso 63, necesito que venga al corazón de usted, necesito que usted abra el corazón para escuchar con más claridad este verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. Entendemos eso y más adelante lo vamos a entender de una mejor manera. Dice, la carne para nada aprovecha. Atención con esto. La carne para nada aprovecha. Escúcheme. La gente entonces, amados hermanos, en estos días está viniendo al Señor. ¿Por qué? Porque está enferma, porque está afligida y porque necesita un milagro, porque necesita que el Señor le quite los temores y todo eso. Todo eso, hermanos, tiene relación con la carne. Y lo que tenga relación con la carne para nada aprovecha.
Eso está enseñando este verso. La carne, dice, para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras, atención con esto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, escúcheme con atención aquí. Jesús les está diciendo, los milagros que yo he hecho por ustedes tienen que ver con la carne, lo sano de la vista, lo sano de una parálisis, lo sano de cualquier enfermedad, de lepra, de lo que tengan. Todo eso tiene relación con la carne. Todo eso tiene relación con la carne. El que yo los alimente y les multiplique los panes y los peces, todo eso tiene relación con la carne. Eso, escúchenme, aunque suene duro, eso para nada aprovecha. ¿Cuándo entendemos que para nada aprovecha? Cuando comparamos todo lo que tiene que ver con la carne con las cosas que son del Espíritu. Más adelante, yo espero que usted comience a notar esto. Más adelante vamos a ver, especialmente el libro de Romanos capítulo 8. Allí hay una enseñanza muy linda entre la carne, las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Pero más adelante las vamos a ver. Yo quiero continuar con esto. La importancia, dije, de que la gente en estos días oiga más que nunca la palabra del Señor. ¿Por qué, Pastor Danilo? Porque los milagros, porque la comida y la bebida tienen que ver con la carne y eso para nada aprovecha. Hermano, las palabras, atención, las palabras de Jesús, estas producen espíritu y vida en las personas, espíritu y vida. ¿Y sabe qué necesita el mundo, especialmente hoy? Necesita espíritu y vida. Atención, espíritu y vida. Quiero que repita conmigo, espíritu y vida. ¿Qué necesita usted? Usted necesita espíritu y vida. Amén. Espíritu y vida. Ya lo dijo. La carne para nada aprovecha. Entonces, espíritu y vida. Eso es lo que necesita la persona. Necesita vivir y necesita especialmente espíritu. La Biblia en primer lugar pone acá, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Son espíritu. Las palabras del Señor, aunque son muy duras. Fue duro el que Jesús le dijera, no me sigan por la comida, no me sigan por la multiplicación de panes y 2 peces, no vengan a mí ya por los milagros, dando más importancia a los milagros, dando más importancia a las cosas que tienen que ver con la carne. Yo necesito, les está diciendo Jesús, que vengan más por las palabras, que son espíritu y vida, ni por más duras que sean. Por eso Pedro le dice, Señor, verso 65 más o menos, verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro ya lo había entendido. Entonces, aunque para Pedro las palabras de Jesús fueron duras, él sabía que las palabras del Señor eran espíritu y vida. Entonces él le responde a Jesús, le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, cuando nosotros recibimos palabras de vida eterna, cuando usted se muera, querido, si hay palabras de vida eterna en usted, usted seguirá viviendo, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida eterna. Cuando vienen las palabras del Señor, producen en el ser humano espíritu y vida eterna, entiéndalo, vida eterna. Aunque usted se muera hoy, no importa. En usted ya entró la palabra, entró espíritu y vida eterna. Por eso es tan importante recibir la palabra de nuestro
Señor Jesucristo. Hace tiempo atrás, cuando yo encontré este verso, amados hermanos, el Espíritu Santo me movió a estudiar más en cuanto a la palabra del Señor. Porque yo dije, si una palabra del Señor, si una reprensión del Señor, si una palabra dura del Señor produce en mi espíritu y vida, yo dije, wow, si las palabras duras producen espíritu y vida en mí, ¿qué más puede producir aquellas palabras hermosas del Señor? Aquellas palabras que son como miel. Amados hermanos, entonces yo dije, Señor, yo quiero la palabra de Dios, siempre viniendo a mi corazón. Porque si las duras producen espíritu y vida, me imagino lo que producen las palabras suaves del Señor, las palabras tiernas del Señor, las palabras dulces del Señor, las palabras humildes del Señor. ¿Qué producirá la enseñanza del Señor en mí? ¿Qué producirá la doctrina del Señor en mí? Porque en algún momento la Biblia dice que la gente se admiraba de la enseñanza, se admiraba de la doctrina del Señor. ¿Qué producirá entonces la doctrina del Señor en mí? ¿Qué producirá entonces la enseñanza del Señor en mí? Si las palabras duras producen espíritu y vida, ¿qué más producirán las demás palabras, que son muchas, las enseñanzas del Señor para nosotros, hermano? Me comencé a pensar qué puede producir la palabra del Señor en mí. Entonces nació el interés de enfocarme a buscar todos los versos en la Biblia, hermano, donde apareciera la palabra, palabras, valga la redundancia. Todo lo que tuviera relación con palabra de Dios, yo he tratado todos estos años de encontrar todos esos versos, de leérmelos unos por unos, de memorizármelos en lo posible, aunque me es muy difícil, hermano, de meditarlos en cada uno de ellos, donde esté la Biblia mencionando palabra de Dios. Yo dedico tiempo a meditar y a memorizar esas palabras, porque insisto, entiéndame bien, si las palabras del Señor duras producen espíritu y vida, estoy seguro que las demás palabras van a producir, amados hermanos, bienes dentro de mi vida. ¿Y qué es lo que necesita usted? Necesita bienes de Dios viniendo a su vida. Amén. Insisto entonces, necesitamos más que nunca, hermano, en estos días enseñar la palabra del Señor. Aquí quisiera animar a todos los predicadores, a los hermanos, a los ministros de alabanza, a que en estos días nos enfoquemos más en hablar las palabras del Señor. No mi testimonio, hermano. Mi testimonio no produce espíritu y vida en la gente. Lo que produce espíritu y vida en la gente, escúchenme bien, son las palabras del Señor. Y podría decir, son las palabras duras del Señor las que producen espíritu y vida en la gente. Y quizás hoy yo voy a confrontar el corazón de muchas personas que son muy livianos para enseñar la palabra del Señor. Y por eso estoy comenzando con este verso, porque si usted logra mantenerse ahí, escuchándome, amados hermanos, el hablar de la palabra del Señor, hacer énfasis en las palabras duras del Señor que producen espíritu y vida, yo estoy seguro que si usted logra mantenerse 30 minutos escuchándome, 40 minutos escuchándome o una hora, no quiero que sea más de una hora lo que hoy le hable, hermano, voy a tratar de que sea menos, pero si usted logra oírme el tiempo que más pueda en esta tarde, hablando quizás y haciendo mención de las palabras duras del Señor, de la Biblia, de Dios,
y que producen espíritu y vida, yo estoy seguro que usted va a querer oírme el próximo jueves, porque ya no voy a hablar de las palabras duras del Señor. Quizás voy a hacer mención de las palabras amorosas del Señor, de las palabras de paz del Señor, de las palabras de humildad que transmite el Señor. Y eso sí usted va a querer oírlo. Amén. Que el Señor le bendiga a usted grandemente entonces en esta tarde. Gracia y paz. Ruego al Señor desde ya que produzca en usted, hermano, a través de estas palabras, gracia y paz abundante en Cristo el Señor. Vuelvo a mencionarles, vamos a enseñar los jueves en cuanto a lo que son las palabras del Señor. Amén. Quiero pedirle algo. Si usted quiere aprender, tome una agenda, tome una Biblia. Mire, hoy yo tengo 2 Biblias acá en versiones diferentes. Cuando esté con mi hermano Carlos o con mi hermano Marcos o con mi hermano Patricio o con quien me acompañe los días jueves o los días de enseñanza, vamos a tener otras Biblias. Vamos a usar, qué sé yo, de celulares para buscar significado de ciertas palabras, etcétera, etcétera. Vamos a irnos enriqueciendo y vamos a participar con las personas que estén acá a mi lado. Van a participar de ellos también para ir interpretando ciertos versos que tienen relación con la palabra del Señor. Hoy yo quiero hacer énfasis en esto, lo que ya estoy mencionando, en la importancia entonces de oír la palabra del Señor más que nunca en este tiempo tan difícil y de tanta muerte. ¿Por qué, pastor? Porque las palabras del Señor, aunque son duras, producen espíritu y vida en la gente. Agrego esto. En estos días no se sorprenda si algún profeta le anuncia a usted, hermano, algún juicio del Señor. Si ese profeta le anuncia con palabras fuertes, con palabras osadas, con una reprensión, con un llamado de atención, un mensaje profético duro de parte de Dios, atención, óigalo, óigalo, porque aún esas palabras duras, hermano, están produciendo espíritu y vida en esta humanidad. Amén. Que el Señor le bendiga. Apunte todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque en estos días hay muchos profetas y predicadores que van a hablar palabras muy duras a la gente. Pero escúcheme bien, la Biblia también dice, analizadlo todo y retened lo bueno. Escúcheme, le enseño algo importante. Amados hermanos, a la hora de escuchar a un predicador duro o a la hora de escuchar a un profeta duro, escúcheme, la Biblia dice, analizadlo todo, retened lo bueno. Atención con esto, lo que le estoy diciendo. Es muy importante. Analizadlo todo, retened lo bueno. Retenga lo bueno de ese profeta que está profetizando algo muy duro en contra de su vida, en contra de lo que está sucediendo, en contra de lo que va a venir. Analice la profecía, pero retenga lo bueno, no retenga lo malo de los predicadores, no retenga lo malo de los profetas que en estos días van a hablar duro, hermano, porque usted se va a sentir con ellos. Usted no va a querer oírlos más a ellos. Y aunque esa prédica, aunque esa profecía, quizás sea en la carne, sea en la emoción, como usted quiera interpretarlo, como usted quiera analizarlo, amados hermanos, en esas palabras de esos profetas, de esos predicadores, quizás haya una palabra de Dios que, aunque sea dura, va a producir en usted espíritu y vida. Alguien diga amén. Yo siento la presencia del Señor y siento ya un fuego dentro de mí. Cuando yo comienzo a hablar de la palabra del Señor, comienzo a llenarme de autoridad y de fuego del Señor, y hasta mi voz, amados hermanos, y mi manera de predicar me cambia el Señor, porque las palabras, entiéndame bien, son espíritu. Entonces yo le estoy hablando la palabra del Señor y viene espíritu que entra en mí, y si usted abre su corazón,
cada palabra que salga de mi boca va a producir en usted, dígalo usted ahora, espíritu y vida. Lo voy a hacer soñar en esta noche con espíritu y vida. Usted se va a acostar en esta noche pensando en espíritu y vida. Escúcheme bien, y en esta noche va a producir Dios en usted espíritu y vida. Y si usted retiene la palabra de Dios, y siento la presencia de Dios aquí, usted mañana, pensando en esta palabra y en otras palabras que usted va a leer de Dios mañana, que usted va a escuchar de algún profeta de Dios mañana, de algún predicador mañana, si usted lo analiza todo y retiene lo bueno, aunque sea palabras duras, hermano, entiéndalo, a partir de hoy todo lo que usted escuche en relación a la palabra del Señor, a usted le va a producir espíritu y vida, espíritu y vida. Y si viene una palabra con más amor, una palabra con gracia, sazonada con sal, dice por ahí en algún momento, una palabra con denuedo, una palabra con exhortación, con enseñanza, ni se imagina usted lo que las enseñanzas, lo que las profecías van a producir en usted. Hermano, escúcheme, en este tiempo que viene un tiempo difícil a la tierra, viene un tiempo, amados hermanos, caótico a la tierra, pero sabe, amados hermanos, lo que a usted no lo va a llevar a desesperarse, lo que a usted no lo va a llevar a deprimirse, lo que a usted no lo va a llevar a una depresión, a una crisis de pánico, a vivir con temores. ¿Sabe lo que va a hacer? Van a ser las palabras que usted retenga en su corazón. Van a ser las palabras que usted va a oír de un profeta, que usted va a oír de un predicador. Hermano, y usted retiene la palabra. Escúcheme nuevamente para hacer énfasis en esto. Si usted retiene la palabra del Señor, ¿qué va a estar reteniendo? Dígalo usted, escríbamelo usted ahí. Va a estar reteniendo espíritu y vida en el nombre poderoso de Jesús. Analícelo todo, retenga lo bueno, y cuando venga crisis, cuando venga muerte, cuando venga enfermedad, hermano, eche mano a la salvación, eche mano a la vida eterna, eche mano a las palabras que usted ha escrito, que usted en su agenda escribió, que usted en su agenda apuntó allí. Guarde, retenga la palabra del Señor. Alguien me dice amén, escríbame un amén ahí. Tenemos 17 personas solamente escuchando esto, y yo escuchaba la voz del Señor, nuevamente se lo vuelvo a decir, que tenía que decirle a esta humanidad que en estos días lo más importante no va a ser el trabajo, no va a ser, amados hermanos, tu profesión, no va a ser tu casa, no va a ser la enseñanza que has recibido. ¿Sabe lo que va a ser importante en este tiempo? Van a ser las palabras del Señor que usted retenga dentro de su vida. Necesito que usted comparta esta transmisión y el jueves nos vuelva a escuchar, hermano. Aleluya, siento la presencia del Señor. Yo no sé ya qué horas son, pero cuando hablo así, hermano, me ocurre que el tiempo me va muy rápido, decimos acá en Chile. Avanza muy rápido los minutos, amados hermanos. Amén. Voy a tratar de frenarme, voy a tratar de retenerme, que ya entró el Espíritu en mí y me dan deseos, amados hermanos, de transmitirle lo que en estos días, por gracia y por misericordia, yo también he estado escuchando. Aunque no me considero profeta, amados hermanos, del Señor o algún vidente importante, sí puedo entender que en estos días también estoy escuchando la voz del Señor, porque aunque estoy trabajando, aunque estoy en la casa, estoy tratando de que todo el día mi mente esté conectada del Señor, y le estoy diciendo: Señor, ¿qué es lo que hay que hablar en este tiempo? ¿Qué es lo que hay que decirle a esta humanidad? ¿Qué hay que decirle a la gente? ¿Qué hay que decirle a los cristianos? Aleluya, siento la presencia del Señor, siento quebrantarme dentro de mí, hermano, porque siento, valga la redundancia, siento la presencia del Señor y siento que estoy hablando lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que le hable. Alguien diga amén, levante su mano y diga amén y comparta esta transmisión. Un amén más. Amén, bien. Voy a tomar acá, hermano,
Un par de apuntes que tengo. Esto es parte de un estudio que he estado haciendo por muchos años, que está basado solamente en lo que es la palabra del Señor, que ya le expliqué. Tiene que ver con la Biblia, con la palabra del Señor, con lo que consideramos que es la palabra de Dios, la voz del Señor. Amén. Así que voy a echar un momento para alcanzar, aunque sea avanzar en 1 o 2 puntos hoy. Eh, el mensaje en sí tiene que ver con la palabra de Dios. Yo tengo acá al lado, es igual, es Jesucristo. La palabra es Jesucristo el Señor. Cuando yo estoy hablando de una palabra de la Biblia, amados hermanos, usted tiene que entender que estamos hablando de Jesucristo el Señor. ¿Por qué, Pastor Danilo, la palabra del Señor usted dice que es igual a Jesucristo? Se lo explico. Podemos entender, hermano, que todo el mundo estos días, de hecho, busca oír a Dios, pero no sabe que para escuchar, para oír a Dios, tenemos que leer la palabra. Porque la palabra del Señor, amados hermanos, es la voz de Dios. Pero a la misma vez, esta palabra, cuando vamos allí al original, cuando buscamos algún significado en cuanto a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar, amados hermanos, que especialmente en griego, esta palabra tiene que ver con logos, o sea, en griego se escribe logos, y tiene que ver con lo que es la palabra del Señor, aunque también, escúcheme acá, tiene que ver con algún dicho, con alguna declaración. Jesús acá les estaba declarando, les estaba diciendo, ¿qué cosa? Ya no vengan por los panes, no vengan por la multiplicación de panes y de peces, no vengan por los milagros, sino que vengan por este dicho. ¿Cuál dicho? Yo soy el pan del cielo, ¿me entiende? Entonces la palabra en sí, la palabra de Dios, tiene que ver también con un dicho, con una declaración, con un discurso. Cuando hablamos del libro de Proverbios, hablamos de un discurso, ¿verdad? Tiene que ver con una narración, es decir, acá están narrados, están escritos los hechos de Dios, están narradas las historias, amados hermanos, de hombres que Dios usó. Que acá está narrada las historias, las vivencias de profetas, de jueces, de nuestros padres de la fe, de los padres de Israel, de los patriarcas, decimos nosotros, pero también de los discípulos. Acá está narrada la historia de Jesucristo el Señor. Todo eso tiene que ver con la palabra, valga la redundancia, palabra o logos en lo que es el griego. Tiene que ver también esta palabra, o hace mención a un informe, cuando informamos algo, cuando escribimos algo, cuando hacemos alguna carta, lo que hacemos en este tiempo los cristianos. Por la mañana yo envío un mensaje ahí, le recomiendo que lo vea. En mi Facebook, Pastor Danilo Andana, allí escribí en cuanto a los dichos o en cuanto a lo que significan los proverbios. Amén. Puede también más tarde echar un vistazo a eso. Tiene que ver entonces con un informe, con un tratado, todo eso tiene que ver con palabra. La frase subraya, dice, la organización sistemática y significativa de los pensamientos. Aquí hay algo importante cuando hablamos de palabra. Tiene que ver entonces con una organización sistemática. Tiene que ver... tiene que ver con una organización significativa, quiero decirse de la mejor manera para que lo entienda, de los pensamientos expresados en palabras, no las palabras mismas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, primeramente para que usted diga o hable una palabra, eso pasa por un pensamiento. Yo antes de decir, Ezequiel, ¿me estás escuchando? Yo primero lo pienso. Lo pienso. Amén, Ezequiel. Se ríe Ezequiel, allá están los controles, mi hijito. Gracias, Ezequiel, por el apoyo.
Dígame amén. Entonces, antes de decir una palabra, yo pienso eso. Entonces tiene que ver con eso, con un pensamiento que más tarde obviamente se transforma en palabra. Pero también es una designación, se dice que es una designación para Cristo, y aquí está lo importante. Es una designación para Cristo que lo presenta como la expresión encarnada del carácter, de la mente, de la voluntad de Dios. O sea, en el pensamiento del Señor estuvo, por ejemplo, esto. Pensó en su Hijo, ¿cierto? Pensó en enviarlo como expiación. Pensó enviarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto se transformó, esto se encarnó en este caso, el pensamiento del Señor. Se encarnó. Por ahí la Biblia dice que Cristo o la palabra se hizo carne. Más adelante vamos a seguir explicando eso. Entonces, es una designación para Cristo que lo presenta como la expresión encarnada del carácter, de la mente y de la voluntad de Dios. O sea, esto tiene que ver con el carácter de Dios, con la mente de Dios, amados hermanos, y con la voluntad de Dios. Empleada, dice, con este significado. Amén. Vamos a leer aquí, como en referencia a lo que estoy diciendo, Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo lo tengo acá mismo y a ver si se lo puedo leer en dos versiones. Capítulo 1, verso 1 de Juan, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está haciendo referencia entonces a la palabra del Señor, al pensamiento del Señor. Se lo voy a leer en esta versión Latinoamérica, me parece que es. Sí. Se lo busco acá mientras usted también, si gusta, lo puede buscarlo ahí en su Biblia. O lo busca ahí, si gusta, en otra versión y me la puede escribir para que los hermanos... De hecho, sería interesante que usted también ahí pueda compartir con nosotros y a ver si alguien, el hermano Carlos, si está ahí, le encanta buscar versos en otras versiones. Así que si el hermano Carlos está ahí, me está escuchando, a ver si me busca este verso y lo escribe ahí mi hermano Carlos. Amén. ¿Se anima usted a compartir en esta tarde? La palabra del Señor. Acá en esta versión entonces dice: en el principio era la palabra. No se lo quise decir yo. Quería que se lo dijera alguna Biblia. En el principio, dice, era la palabra. Entonces podemos decir, era el pensamiento del Señor, o era el carácter del Señor, o era la mente del Señor en el principio. Dice, y la palabra estaba ante Dios. Podemos decir, Cristo estaba ante Dios. Luego dice así, y la palabra misma, o sea, Cristo estaba en Dios, Dios estaba en Cristo, la palabra estaba en Cristo, la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Miren lo importante aquí. Y la palabra era Dios, o el verbo era Dios, o Cristo era Dios. No sé si me está entendiendo acá. Por eso más adelante vamos a ir comprendiendo lo que tiene que ver con la Trinidad, con la deidad del Señor. ¿Me está siguiendo acá? Acá ya hay algo muy importante. Otro versículo que podemos leer acá haciendo referencia a esto es Apocalipsis 19, versículo 13. Yo voy a ir rápido, usted si quiere va leyendo los demás versos ahí que mi hermano Carlos vaya o alguien más pueda compartir. Participe usted con nosotros. Apocalipsis, capítulo 19, le dije verso 13. Capítulo 19, versículo 13. Más adelante los voy a traer, la mayoría de los versos los voy a traer escritos, se va a hacer más rápido. ¿Amén? Pero hoy yo quiero hacerlo así para que usted también ahí se dé el tiempo de buscarlo en la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 13 dice de esta manera:
Dice, estaba vestido de una ropa ceñida, dice, en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Podemos decir, acá podríamos traducir de esta manera, la palabra, él era la palabra de Dios, era el pensamiento de Dios. ¿Quién? Cristo, el Señor, la palabra encarnada o la palabra hecha carne, Cristo hecho carne. ¿Me está siguiendo? Lindo esto. No sé si se lo leo acá y quizás vamos a ir cerrando el tema por hoy para no extendernos tanto, porque la idea no es extendernos tanto hoy. Se lo leo en esta versión que tengo acá. Como estoy solito, no voy a leer tantas versiones. Cuando esté con otra persona vamos a tratar de leer por lo menos 3 o 4 versiones. Amén. Bien, estamos acá en Apocalipsis 19, se lo busco en esta versión, voy a tratar de ser rápido. Acá en esta versión es más complejo porque encontrarlo, hermano, porque acá en esta versión no están en el mismo orden los libros como están acá en esta otra versión, entonces es más complejo encontrar algunos libros. Apocalipsis obviamente está en lo último de la Biblia, o casi al último. Apocalipsis 19, dependiendo también la cantidad de concordancia que algunas Biblias tienen, se hace más fácil o más difícil encontrar de repente la palabra del Señor. 19, versículo 13, en esta versión es más complejo también encontrarla porque los versículos aparecen más pequeñitos. Dice así en el verso 13, dice, viste un manto empapado de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Mire qué bonito aquí en esta versión. Dice, viste un manto empapado de sangre. Viste, miraste un manto, podríamos decir, empapado de sangre, y su nombre, miren, note esto, el nombre de aquel manto, podemos decir, obviamente el nombre de Cristo, el nombre de aquella persona que está empapado de sangre, o el nombre de esa túnica, podemos decir también, empapada de sangre, dice, es la palabra de Dios. ¿Entendió entonces? O sea, ¿qué es la palabra del Señor? Podríamos entender así. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el pensamiento de Dios. Tiene que ver con el carácter de Dios. Pero también es Cristo, el Señor. Amén. Quedamos hasta ahí entonces en cuanto en referencia a lo que es la palabra o el pensamiento de Dios, de acuerdo al significado, especialmente en griego. Más adelante voy a tratar de darle también el significado en hebreo y en latín, que son por lo menos las tres, los tres significados que yo por lo menos trato siempre de buscar. Amén. Bien, para pasar a otro punto, entonces ahí estamos en lo que es un poquito en cuanto a lo que es el significado de la palabra de Dios. Y siempre en las Biblias, que voy a ir enseñando también esto, y esto quizás sea el tercer punto, podríamos decir, que vamos a hablar hoy en referencia a la palabra del Señor. Siempre en las Biblias, voy a aprovechar de enseñar esto, en las Biblias vienen recomendaciones, como por ejemplo, cómo leer la palabra del Señor. Y esto es muy importante, porque hace un ratito atrás les dije que hay mucha gente que puede leer la Biblia para tener una relación con Dios y nunca alcanza una relación con Dios. La gente puede leer la Biblia para cambiar su vida y nunca cambia su vida. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, como es una palabra de Dios, es el pensamiento del Señor, imagínese usted cómo la va a interpretar, cómo la va a entender un hombre carnal, un hombre terrenal. La única manera de entender los misterios o el pensamiento, la palabra del Señor, es que un hombre carnal
se haga espiritual, se conecte con Dios de una manera espiritual, amados hermanos, y entonces recién ahí va a comprender un poco el pensamiento del Señor, porque Isaías en algún momento dice que los pensamientos, ya entendemos entonces, cuando habla de pensamiento, la palabra del Señor, los caminos del Señor, dice también, son más elevados, los pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Los caminos del Señor son más elevados que nuestros caminos, dice Isaías. Entonces, la única manera que el ser humano, que el creyente entienda la palabra del Señor, amados hermanos, es hacerse un poquito espiritual. Y aquí hay algo muy importante, mucha gente que es muy sabia y dice, tengo tanta sabiduría que ahora voy a leer la Biblia. Dicen que ahí hay conocimiento. Sí, hay mucho conocimiento. Pero la Biblia usted no la va a entender aunque usted sea un doctor, un abogado, un hombre muy letrado, un profesor, qué sé yo, de literatura, un profesor de biología, de matemática, usted sea un ingeniero, sea lo que sea. Usted dice, tengo conocimiento porque soy esto, porque estudié esto y tuve que estudiar mucho. Escúcheme, la Biblia, para que usted la entienda, su vida va a tener que pasar por una etapa, por un periodo. Y ese periodo tiene que ver con acercarse a Dios, con tratar de salir de lo terrenal, de lo humano, y que entre en usted para que usted pueda vivir lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo recomendable para leer la Biblia y entenderla? Hay algunas cosas que normalmente están escritas en las mismas Biblias en algunas hojitas. ¿Cómo hay que leerla? ¿Cómo hay que leer la Biblia para entenderla? Número 1, apunta ahí. Con reverencia, hermano. Apunté esto en primer lugar, con reverencia. ¿Por qué? Porque usted no va a leer un diario. Usted no va a leer un noticiario. Usted no va a leer una historia humana de un pintor, de un santo o de una persona que supuestamente fue santa. Usted no va a leer un escrito de una persona humana terrenal. Usted va a leer algo espiritual, atención nuevamente, que va a producir en usted, si lee correctamente, espíritu y vida. Amén, porque es algo espiritual. Entonces, número 1, hay que leerla con reverencia. Número 2, esto es muy lindo, a mí me encanta hablar del temor del Señor. Hay que leerla con temor de Dios. O sea, usted no puede venir y tomar la Biblia y decir, voy a leer la Biblia, y se va a colocar la Biblia. No, usted si quiere leer la Biblia, usted mínimo, hermano, de hecho lo tengo acá. Lo tercero es orar o tener un rezo, como dice, con el Señor, una intimidad con el Señor y decir, Señor, voy a leer tus pensamientos. Voy a aprender en cuanto a lo que tú piensas. Señor, voy a leer en cuanto a Cristo, que produce espíritu y vida. ¿Me das permiso? Yo a veces hago esto. ¿Me das permiso para leer tu palabra, Señor? ¿Me das tu espíritu para leer tu palabra, Señor? ¿Me autorizas para leer la palabra que refiere a usted, Señor? Entonces, número 1, hay que leerla con reverencia. Número 2, hay que leerla con temor de Dios. Número 3, en lo posible, aunque es muy importante, haga aunque sea una pequeña oración y recién ahí comience a leer la palabra del Señor, porque va a producir en usted espíritu y vida. Pero atención, más adelante lo vamos a enseñar. La palabra del Señor es como una espada. Entonces puede herirlo a usted en vez de producir espíritu y vida. Quizás lo hiera la palabra del Señor. ¿Me entiende? Bien, lo cuarto, en lo posible. No siempre, hermano. Pero más adelante vamos a ir explicando en mayor profundidad todo lo que tiene que ver con reverencia, con temor, con oración. Lo cuarto es con ayuno.
Como una persona soberbia, lo he experimentado y por eso lo enseño con tanta autoridad, una persona soberbia, ¿cómo la podemos humillar? El otro día yo hablaba de la importancia de humillarnos, de hacernos humildes, de hacernos sensibles. Amados hermanos, una de las maneras de humillarnos, de hacernos humildes, es cuando uno ayuna. A mí me ocurre. Cuando yo dejo de comer, de beber para buscar al Señor, como me da tanta hambre, mi cuerpo se debilita e inmediatamente como que me inclino, como que comienzo a humillarme porque estoy débil, no estoy fuerte. Y eso me lleva, amados hermanos, si leo la palabra, si oro, si busco la presencia del Señor, inmediatamente me lleva a una humillación. Amén. Me lleva a una humildad profunda. El ayuno por lo menos produce mucho eso a mí. Sencillez, humildad, temor me produce eso. Y entonces puedo leer con tranquilidad la palabra del Señor. Entonces, con ayuno, la Biblia habla muchísimo de todo esto que le estoy hablando. Y más adelante vamos a hablarle de todo esto. Número 5. Obviamente la palabra del Señor hay que leerla con sabiduría. Gálatas, capítulo 1, versículo 5, nos habla de eso y dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, atención acá. Mucha gente me ha dicho, pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. Es que número 1, usted no la lee con reverencia. Número 2, no la lee con temor. Número 3, usted no ha orado al Señor. Número 4, usted no ha ayunado. No ha preparado su carne, no ha preparado su espíritu para leer las palabras que producen espíritu y vida. Y número 5, usted no tiene sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene sabiduría de este siglo. Usted se leyó muchos libros, usted ha leído quizás mucha biología, mucha historia, ha leído muchas cosas terrenales. Entonces, cuando usted va a leer la Biblia terrenalmente, de hecho la va a interpretar terrenalmente. Y voy cerrando el tema de hoy, hermano, la enseñanza de hoy, con este testimonio. Una vez escuché este testimonio, una persona dijo, voy a leer la Biblia, la leyó. ¿Y sabe qué comenzó a leer? Le empezó a leer los libros de los jueces, los reyes, las crónicas, y se encontró que los reyes que el Señor levantó, los jueces que el Señor levantó, iban a la guerra, formaban ejércitos, y leyó todo eso. Entonces la leyó de una manera humana y dijo, la Biblia enseña a formar un ejército. ¿Y sabe qué hizo este hombre que leyó esos pasajes de la Biblia? Se formó un ejército. Y cuando formó un ejército, él juntó muchas personas, le comenzó a enseñarle todo lo que había leído la Biblia. Armó a su gente con armamento, comenzó a comprar armamentos, armó a su gente con armamento y cuando entendió, amados hermanos, que el gobierno parece que estaba yendo en contra de él, que parece que la policía iba en contra de él, él dijo, esta gente está yendo en contra de Dios. Tomó su ejército que él había formado y fue contra el gobierno. Fue contra las autoridades del gobierno, fue en contra de la policía, fue en contra de los militares del gobierno y comenzó a crear una guerra civil, una guerra en contra de su propio gobierno, de su propio país. ¿Por qué? Porque él decía, es que yo leí en la Biblia esto y esto otro. Pero mire, atención con lo que le voy a decir. Otra persona leyó la Biblia, leyó los evangelios al parecer, leyó algunas cartas y se encontró que la Biblia hablaba mucho de servir. Se encontró que Jesús hablaba mucho, enseñaba mucho de la importancia de servir y no ser servido. Fue uno de los versos que más tocó el corazón de este hombre, de servir a Dios y de servir a la humanidad. ¿Sabe qué hizo este hombre? Formó un grupo de personas que sirvieran. ¿Sabe qué hizo? Comenzó a servir a la gente, comenzó a servir a amados hermanos en lo social, comenzó a servir al gobierno, comenzó a servir a su comunidad. Y mire qué aconteció. Un día este hombre encontró una comisaría
En otros países dicen gendarmería, me parece, lo que nosotros decimos policía o comisaría, que tiene que ver con carabineros, decimos nosotros acá en Chile. Este hombre encontró una comisaría, hermano, muy deteriorada. ¿Y sabe qué esperó? Que la gente saliera de esa comisaría y él entró con toda su gente allí. Y al otro día, al regresar, las personas a esa comisaría, ellos no dejaron entrar a nadie. Y no pudieron entrar, hermano. Y sabe que a los días después, qué sé yo, cuando ya trajeron fuerza mayor para sacar a esta gente, obviamente con fuerza, lograron entrar y se encontraron con la sorpresa que esa comisaría estaba toda pintada. Todo lo que estaba deteriorado estaba construido nuevamente. La pintura que estaba mala la cambiaron, las cañerías, los baños, los bañeros dicen en Brasil, hermanos, los artefactos, todo lo que estaba malo, este hombre lo había cambiado con toda su gente. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia entendió que tenía que servir. Amén. Que el Señor le bendiga. Entonces, dependiendo en qué espíritu, cómo usted lea la Biblia, así usted va a entender y va a interpretar las Escrituras. Le recomiendo la próxima vez que usted lea la palabra del Señor, hágalo con reverencia, hágalo con temor, hágalo con oración, haga un ayuno, hágalo con ayuno para leerla con humildad y hágalo con sabiduría, pero no con sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría que proviene de Dios y que la da el Espíritu Santo y además la da sin reproche. Amén. Que el Señor le bendiga. Ya estamos terminando, amados hermanos, la enseñanza de hoy. Espero que esto abra el corazón de usted para seguir con nosotros, especialmente los días jueves. Por el momento vamos a estar haciendo esta transmisión más corta, más breve, como ya lo expliqué, mis amados hermanos, para que así usted pueda aprender un poquito más. Soy el pastor Danilo Andana de Santiago de Chile. Soy del Ministerio Revelación de lo Alto. Por gracia y por misericordia soy el presidente de este ministerio. Estamos guiando junto a mi esposa ya 5 iglesias prácticamente acá en Chile, pequeñas iglesias, sí, con dificultades, como todo pastor o como todo líder. Y por gracia y por misericordia se está abriendo también una sede o una iglesia o un local, dependiendo en qué país me escuche usted, también en Brasil, con nuestro amado pastor Gerardo y con nuestra amada pastora Denise. En Brasil nuestro ministerio está llegando allá, nuestro ministerio está también llegando al Perú muchísimo, ya hemos viajado, somos también misioneros y estamos dispuestos y abiertos a viajar al país que sea, amados hermanos, a hablar precisamente de esta palabra tan maravillosa que produce espíritu y vida. En todo lugar donde voy a predicar, independientemente enseñe, predique, evangelice con la palabra del Señor, siempre voy pensando en que voy a transmitir espíritu y vida. Muchas gracias por escucharnos. Ya me estoy despidiendo. Espero verles conectados el próximo jueves. Comparta, por favor. Luego voy a estar viendo los comentarios y todo aquello. Usted lee ahí las demás versiones. Por acá ya estoy viendo a mi hermano Carlos y no sé si otro hermano se animó a escribir versos de la Biblia. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ezequielito, terminamos con una alabancita ahí. Hubiera sido genial que hubiera sido una alabanza en referencia a la palabra. Y si no, para el otro jueves ya tiene trabajo Ezequielito o Danilo, para que el otro jueves siempre terminemos con una alabanza que refiera a la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chau, chau. Ayúdeme con su palma, por favor. Aleluya. Palma, por favor.
hasta el fin. Solo vengo a adorar, solo vengo